España ha tenido dos experiencias con el nombre federal. Bueno, en realidad una experiencia. Fue la Primera República Federal, la de Pi Margall. Quedó el nombre. Ese nombre de federal de la Primera República no proviene de la tradición griega del fedus, de los estados federales o confederales, que los griegos, como hubo tantísimas ciudades-estado que se llamaron luego, pues conoció todas las formas posibles de la combinación entre estados, federal, confederal, asociados, todos. Bueno, Rivera desconoce que la Primera República Española, que se llamó federal, no viene de la tradición federal griega, ni por tanto tiene nada que ver, por ejemplo, la Federación de Estados Unidos, ni con Suiza, Confederación, con nada de eso. ¿Con quién tiene que ver? Pues que Pi Margall tradujo a España y estudió muy bien la doctrina del anarquista Proudhon, francés. Y Proudhon concibió el anarquismo como una federación de mutualidades de base, como hay en España hoy las federaciones de fútbol, de tenis, de bádminton, ¿no veis? Eso es lo que entendía en el tiempo del anarquista, del anarquismo de Proudhon por federación. Federación, una pirámide, hasta tal punto que incluso un hombre tan extraordinario como filósofo matemático Condorcet de la Revolución Francesa, que el pobre murió en la cárcel, probablemente de disentería, aunque existen bastantes hipótesis serias en el sentido que fue asesinado durante la Revolución. Pues bien, Condorcet, para evitar la convocatoria de estados generales, no porque él no fuera liberal ni ilustrado, que fue un ilustrado Condorcet, sino porque temió que la convocatoria de estados generales pudiera degenerar en un golpe de estado monárquico más grave. Y como él era muy progresista, lo que hoy se llama demócrata, además él conocía y había estudiado la Revolución Democrática de Estados Unidos, conocía lo que eran los estados federados de Estados Unidos, tan a punto la conocía que él fue nada menos que el traductor al francés de las intervenciones en la Revolución Francesa en el Parlamento de Tom Paine, que era un inglés que había tomado parte en la Guerra de Independencia Americana, que vino a Francia, tomó parte como diputado de Calais, que lo eligieron en la Revolución Rusa, y Condorcet, quien lo traducía al francés. Figuraros cómo conocía Condorcet el sistema federal de Estados Unidos. Por tanto, sin tener nada que ver con el federalismo, concibe una pirámide que parte de los departamentos, de las comunas departamentos y termina en una cúspide donde están representados todos los estamentos del pueblo por escalones, donde la base más amplia está todo el pueblo francés hasta que llega a la elección última. Ese tipo de federación fue el que luego Proudhon, de una manera anarquista, que no está en modo alguno en Condorcet, la construye. Y por eso en España la organización anarquista es la Federación Anarquista Ibérica. Es porque procede de Proudhon, pero Pi Margall lo conoce y queda enamorado. Y se da cuenta que esas teorías de las mancomunidades se prestaban como anillo al dedo a la teoría federal de Proudhon, que no es una federación de estados, ni de naciones. Es una organización. Organización, que no es ni de estados ni de naciones, sino de regiones o municipios, lo que sea. Bien. Luego, España no tiene ningún antecedente federal, ni uno, porque eso no es federalismo. Federalismo de Estado es otra cosa, es el de Estados Unidos o el de Suiza, que son dos modelos los principales, el federal y el confederal. Bien, durante el franquismo, esto hay que saberlo y repetirlo hasta la saciedad, como el Partido Comunista Catalán, el SUC, el que dirigía Antonio Gutiérrez, muy leal a Santiago Carrillo, muy unido con Santiago Carrillo, que formó parte de la Junta Democrática, con el que he dialogado y discutido pues 1000 horas, en París, en Barcelona, en todos los lugares. Ahorita sí conozco el tema. Pues este Partido Comunista, como no tenía clientela frente al comunismo porque había miedo, y la clase obrera, una vez que terminó el maquis, tenía miedo de reproducir las condiciones de la guerra civil, el Partido Comunista no tenía clientela. Entonces, ¿qué hizo? Como había en Cataluña un rescoldo siempre de historiadores pequeños burgueses, nacionalistas, que se creen el obligo del mundo para hacer algo importante, ser cabeza de ratón, pues se acercaron a estos historiadores nacionalistas, pero que no tienen mucha historia, no tenían ni 100 años, porque todo el catalanismo nace a finales del siglo XIX. Pues con esa pequeña historia el Partido Comunista los empuja, se empujan y crean grupos que fundan el nacionalismo catalán. Sí, con base comunista, ignorando que Carlos Marx y Lenin
Y Engels, contra lo que dice Pablo Iglesias, en todas sus obras, sin excepción, declaran que el enemigo número uno de la izquierda, de la revolución, de la clase obrera, del proletariado, que el enemigo número uno no es el fascismo. Sí, pero no dicen así. Dicen es el nacionalismo. Tan acertados están que preconizan que el enemigo de la clase obrera está en Hitler, Mussolini. Son nacionalistas, ¿no? Entonces es el nacionalismo. Entonces esto, como pretexto para atraer gente contra Franco, bueno, era peligroso porque cuando se utiliza un medio, ese medio generalmente termina siendo un fin. Entonces era peligroso, pero se puede comprender que en estado de necesidad acudieran a los enemigos de Franco para hacerlos partidarios del comunismo a través de una combinación del comunismo nacionalista, que es el fundamento de ETA. Pero si es que ETA es el catolicismo unido al nacionalismo que produce ¿qué? El terror. Eso es ETA. Donde autonomía quiere decir que no necesita a nadie, que son autónomos. Y cuando un Estado se une con otro para formar entre los dos una federación, están reconociendo ambos que no pueden ser autónomos porque no pueden vivir autónomos. Tienen que federarse para poder vivir. ¿Qué diferencia hay entre federalismo y confederalismo? Pero no hay más que una sola diferencia entre federación y confederación. Y es a quién corresponden las materias estatales no mencionadas en la Constitución. ¿Corresponden al nuevo Estado federal o siguen correspondiendo a los antiguos estados que se federan? Si corresponden esas competencias no especificadas y las nuevas competencias que se creen al Estado federal, se llama federalismo. Ejemplo, Estados Unidos. Si corresponden las competencias que no se mencionan en el texto a los estados que las tienen, o si las futuras que vienen pertenecen a los estados que forman la federación y no al resultado de la unión, se llama confederación. Ejemplo, Suiza. ¿Está clarito? Como dice Tocqueville en Democracia en América, que lo que más le impresionó de todo fue la generosidad, el patriotismo, la grandeza moral e intelectual de los fundadores de los Estados Unidos, que primero hicieron una constitución confederal y fracasó hasta tal punto, bueno, que estuvo de verdad en peligro de desaparecer Estados Unidos, porque la confederación, que eran 13 estados, no funcionaba. Hasta el punto que el Estado, que estaba representado por el resultado confederal, no pagaba a los acreedores de los estados. Y se dieron cuenta del peligro, y dice Tocqueville que lo más grande que pasó es que esas mismas personas que habían hecho la Constitución confederal se arrepintieron, dijeron hemos fracasado, convocamos otro Congreso Constituyente en Filadelfia y hacemos otra Constitución. Dice, sí, es verdad que es grandioso. Unos hombres que renuncian a su propia obra, reconocen que han fracasado y fundan los Estados Unidos actuales, que es una federación. Eso es lo que asombra a Tocqueville de emocionante y patriótico. Pero eso, claro, el Estado federal no es el Estado confederal que es. Pero aquí no reconocen sus errores los. No, esto es jamás. Esto nada que ver tienen ni con Washington, ni con Jefferson, ni con Adam Smith, ni con Monroe, ni con nadie, ni con los grandes, ni con Hamilton, ni con Madison, ni con Jay, ni con los grandes héroes y patriotas, unos hombres que eran los más sabios de su generación, que fueron los americanos. Estos reconocen el error actual o el fracaso actual del régimen y nos llevan a otro peor todavía, ¿eh? A un horror peor todavía.